Buenas, bienvenidos al canal de Conciencia Planetaria y hoy nos hemos venido hasta Monte Perdido, hasta el Camping Pineta y bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista a Diego Cintas, que es contactado con seres del cosmos, con seres apunianos. Y bueno, pues me gustaría preguntarte cómo comenzó el contacto, ¿no?, con estos seres. Pues el contacto con estos seres surgió de una forma aparentemente casual. Nosotros vivíamos en Barcelona en aquella época, hace unos 27 años, y teníamos un grupo que nos gustaba hacer investigación sobre temas, sobre todo paranormales, y teníamos una inquietud que era conectar con nuestros guías espirituales, con lo que conocemos como el ángel de la guarda. Y en prácticas de contacto que hacíamos para intentar conectar con estos seres, al cabo del tiempo, de los meses que llevábamos practicando, casi nos reuníamos casi a diario. Un día, en una de las comunicaciones que recibimos, se coló una comunicación de un ser que decía provenir de Apu, de un planeta que supuestamente orbita en la estrella alfa de la constelación del Centauro. Y ahí comenzó un poquito toda la historia, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos con mucha cautela aquella comunicación, era algo que no buscábamos, sabíamos que sí que existía el mundo del contacto y del mundo de los extraterrestres, siempre nos ha atraído desde muy pequeñitos, tanto a mí como a mi mujer, pero no era algo que teníamos como en mente, en prioridad y tal, ¿no? Y estuvimos durante mucho tiempo investigando las comunicaciones que recibíamos, contrastando lo que podíamos. Y este ser, que era una mujer, es una mujer que ya se definía como aquí lo que sería en la Tierra una bióloga, nos contaba que venía cada 15 días, una vez al mes, se pasaba aquí una semana en Monte Perdido, donde ellos decían que tenían una base, y claro, nosotros había mucha de esa información, incluso Monte Perdido no lo conocíamos, no sabíamos que en España había este macizo llamado Monte Perdido, o sea, nos estuvo aportando mucha información que ninguno de los que estábamos en el grupo conocíamos, ¿no? Eso, pues, evidentemente nos hizo empezar a creer de que podía haber algo real, ¿no? Pero aún así nosotros durante el tiempo fuimos pidiendo, y aún hoy en día, siempre información que alguien no pueda saber o que podamos intentar de contrastar. No solamente es recibir un mensaje y que el mensaje pues diga que viene de las estrellas, ¿no? Hay que toda la información siempre ha de ser contrastada. Y como digo, nos fue dando muchas pautas ¿Y todo lo recibíais en plan, o sea, telepático? ¿Era como a través de mediunidad sí, canalización? En aquel entonces era, pues te digo, hace 27 años, había un auge bastante importante. ¿Estamos hablando de qué año? Pues mira, 27, estamos hablando de los 93. Año 93. 93, okay. 94, vale. 95. Ya desde la década de los 80, en España había habido un auge muy importante en el mundo del contactismo. Okay. Y había diferentes grupos. Y había un grupo en España que se llamaba Grupo Aztlán, que eran de Madrid, y que nosotros seguíamos porque nos interesaba el tema. Precisamente ellos también conectaban con estos apunianos, con otros apunianos, pero con gente de este lugar. Y usaban una técnica, para que no, algunos lo recordarán, otros no, usaban una técnica que era el tablero Ouija, ¿no? Pero no un tablero Ouija como de la perspectiva de un espiritismo, sino como una herramienta para poder escribir aquello que ellos recibían, ¿no? Y usando esa misma técnica, o sea, nosotros usamos ese tablero, durante bastante tiempo estuvimos usando ese tablero, para que las personas, que en este caso, cuando se recibió, estábamos mi mujer, Rosa, y yo usando el tablero, aquello que sentíamos o percibíamos o recibíamos como un mensaje dentro de nosotros, voluntariamente lo escribíamos, y de una manera que forzaba al interlocutor, en este caso a esta extraterrestre,
a que el mismo mensaje fuera transmitido tanto a mi mujer como a mí, para que los dos pudiéramos, sin ningún esfuerzo, escribir exactamente la misma respuesta, las mismas preguntas dentro del tablero. Entonces nosotros empujábamos el vaso donde sentíamos como estuviéramos escribiendo y lo usábamos como una herramienta. Con el tiempo, supongo que evidentemente se nos fue abriendo el canal telepático, fuimos cogiendo práctica y luego llegó un momento que dejemos de usarlo porque ya estábamos muy acostumbrados a sentir ese mensaje, cómo llegaba, la energía con la que venía y ya lo reconocíamos, ¿no? Y ahí dejamos de un lado el tablero y comenzamos pues simplemente a recibirlo y a escribirlo en un papel tal como lo hacemos hoy en día. Y por ejemplo, ¿habéis pedido alguna vez pruebas? O sea, de avistamientos, ver luces. Al principio, pues evidentemente cuando entré a este contacto nosotros quisimos tener constancia física de que realmente había una entidad que al menos que no era humana, que podía provenir de las estrellas. Y en 2 ocasiones pedimos cita, día y hora y lugar para tener al menos un avistamiento, tener una visión de ellos. Una de estas fue aquí justo detrás del macizo de la cordillera de Pirineos, en la parte francesa, y una segunda posterior al poco tiempo fue en Pas de la Casa, también en el Pirineo, en la estación de esquí de Pas de la Casa. ¿Y qué es lo que visteis exactamente? Pues no vimos lo que esperábamos. Realmente es muy complejo el tener un encuentro con estos seres, pero sí que los hechos que sucedieron en ambas citas fueron realmente extraños y hoy en día tampoco podríamos explicarlo si no es que detrás de esos acontecimientos había alguien o algo que estaba moviendo las energías, moviendo el entorno. En la primera circunstancia fue una Semana Santa y... Si lo recuerdas. Sí, ¿no? Sí. Fue una Semana Santa y viajábamos a Francia. Digo, viajaba con mi mujer, con un grupo que formamos, con parte del grupo de los que teníamos en Barcelona de investigación. Y nos habían dado unas coordenadas, fuimos a estas coordenadas, campo a través, porque estaba en medio del campo, y llegamos al sitio concreto, conforme dábamos cualquier cambio, íbamos contrastando y conectando con ellos para que la información fuera, no nos perdiéramos por el camino y se ubicáramos concretamente. Y habíamos quedado, pues lo típico, a las 12 de la noche. Y llegamos al lugar, nos sentamos en el suelo a esperar porque ya habíamos llegado con tiempo. Estuvimos conversando, todo lo que conversábamos con ellos, porque como lo tomamos como una investigación, todo se escribía, tanto las preguntas como respuestas. O sea, teníamos bastante también controlado el tiempo que tardábamos en escribir y tal. Llegó la hora y nosotros, evidentemente, no veíamos nada. Y ellos nos indicaban que estaban un poquito más abajo, como una especie de loma que habían abajo, y nos invitaban a bajar. Como era la primera vez, y lo reconocemos así, o sea, impresiona mucho solamente el pensar de que quizás allí puede haber un objeto o puede haber unos seres y tal. Y decidimos en grupo no quedarnos. Decidimos que si ellos se querían mostrar de alguna manera, aunque fuera en la distancia, para nosotros ya sería suficiente, ¿no? Pero lo curioso no fue las conversaciones y lo que pudiéramos haber visto, sino cómo sucedieron las cosas. Hacía frío, estábamos en Pirineo, primera noche, aunque íbamos abrigados, hacía una noche fría. Y conforme se iba acercando el momento, a nuestro alrededor se iba cambiando la temperatura. Era como si estuviéramos metidos dentro de un campo de energía, de una burbuja de energía. Una de las personas que estaba en el grupo era una persona, y es una persona muy friolera, mucho. Y llegó a soltar, quitarse la camisa, la chaqueta y todo, y quedarse pues normal, ¿no? Como si hubiera sido de día. Y llegó la hora y no ocurrió nada. Nosotros nos pusimos a conectar con ellos, lo que como te decía, escribiendo las preguntas. No recuerdo muy bien cómo fue la conversación, pero sí que estuvimos preguntando por qué no vais, dónde estáis y tal. Y estuvimos todos escribiendo.
y bueno, yo digo, el momento sentimos que allí no iba a ocurrir nada más extraordinario y decidimos marcharnos. Ya de vuelta a casa, bueno, a casa al hostal donde nos habíamos hospedado, íbamos en 2 coches, en caravana por una carretera solitaria en medio del Pirineo, de los pueblecitos franceses, donde no hay nadie, y una luz muy intensa de color rojizo pasó por la vertical de la carretera sobre nosotros a muy baja altura. Okay. Yo iba en el segundo coche, y el del primer coche, que era alguien un poquito más, todavía más escéptico y tal, paró de repente el coche, impresionado por lo que acababa de pasar por encima nuestro. Solo vimos eso, una gran bola como de luz de fuego, o sea, cruzando por ¿naranja? Sí, naranja rojizo. Rojizo. Cruzando sobre nosotros. No fue suficiente para que en medio de la carretera paráramos, saliéramos del coche. Y ¿habéis visto? Sí, no, para nosotros. ¿Hizo algún movimiento? O sea, ¿era rectilíneo? Rectilíneo, pero muy bajo. Mucho más bajo, sí, de lo que aparentemente pasaría un avión. Entiendo. Entonces fue algo extraordinario. Aunque no, evidentemente no vimos ningún objeto ni tal, pero bueno, fue como para nosotros como una confirmación. Y lo más curioso de esa primera cita fue el tiempo que estuvimos allí. Según el reloj, estuvimos, creo recordar que fueron unos 30 minutos, 35 minutos, y en ese tiempo, como te decía, estuvimos hablando. El tiempo de la conversación que llevamos y estaba escrita, con lo cual podíamos volver a releerlo y volver a reeditar ese tiempo, no coincidía con el tiempo que habíamos estado allí. Habíamos una conversación que duraba 5 minutos, habíamos pasado casi media hora allí. Eso sí que nos tocó un poquito la mosca. El missing time, ¿no? Sí, nos tocó un poquito la mosca, ¿no? A fecha de hoy tampoco podemos todavía decir, porque no hemos hecho ninguna hipnosis para intentar recuperar, ¿no? Pero fueron sucesos que ocurrieron aquella noche que no tienen una explicación muy racional. La segunda vez fuimos... Sí, que dentro de la casuística esto se repite. Exacto, son cosas que... Y bueno, lo dejamos ahí. La segunda cita que volvimos a pedir, porque evidentemente nosotros R que R, fuimos a parte de la casa, a la estación de esquí, llegamos al lugar, y muy bonito, una luna que estaba todo nevado, una luna que iluminaba todo, o sea, se veía claramente el espacio, simplemente habíamos quedado a los pies de una carretera. ¿Y esto cuánto tiempo pasó? Pues pasaron varios meses. Okay. Entre el primero y el segundo, porque evidentemente viajar tampoco por el trabajo no podíamos disponer de mucho tiempo. Yo veo que este es un fenómeno que hay que tener paciencia, o sea, que esto no es de repente ya aparecen pues eso, un montón de luces todos los días, ya ves un ser humanoide. Yo creo que sois muy pocos los que tenéis esa oportunidad, ¿no? O sea, esa experiencia, ¿no? Mira, hay de todo. Es que en este momento yo creo mucha gente estamos en esta búsqueda de ver objetos que han estado, que están y seguirán estando. Y bueno, pues... Es cierto que hay personas que, por las circunstancias diversas, se encuentran con el fenómeno sin buscarlo incluso, ¿no? Sí. Yo siempre ponemos todo el mundo pone el típico agricultor que va por la noche con su tractor labrando, un hombre ya mayorcete, y de golpe y porrazo se encuentra con nada. Y esos sucesos han sucedido, o sea, esos casos incluso en España han sucedido, ¿no? Y dices, este hombre que no ha hecho nada, entre comillas, en su vida, algo habrá hecho, o decimos que quizás tenía algún tipo de contrato con ellos, o aunque no lo recordara, para que hubiera ese vínculo. En el tema del contactismo, yo lo que veo es que también se trata el tema del alma, o de, como comentas, ¿no? O sea, como si hubiese un contrato antes de tu vida para encontrarte con estos seres. Pero no sabemos a veces si es de golpe y porrazo, o personas que indagas, y con el tiempo y también la perseverancia, pues quizás encuentras. Otros quizás no, pero bueno. Como te decía, sí, hay gente que se lo encuentra así de repente, y también hay gente que se lo curra, se lo trabaja, que lo busca y termina encontrando.
Otros no, hay veces hay gente que puede pasar toda su vida, y también conozco a alguno que me lo ha comentado, oye, tantos años de investigación Sí. y nunca he visto nada, Pues es interesante. pero siguen ahí, ¿no? Y quizás forme parte de alguna historia cósmica que nos relaciona a nosotros con ellos o ellos con nosotros, ¿no? Y por eso quizás haya quien tenga esa facilidad o ese momento de reencuentro, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Con estos seres. Súper interesante, la verdad. Y, a ver, y por ejemplo, sabemos que eres amigo de Ricardo González, es otro contactado de Perú, que está contactando o lleva contactando años con seres con los mismos seres. ¿Cómo, o sea, esta casualidad de decir, hombre, o sea, los mismos seres, ¿no? O sea, ¿cómo llegasteis a coincidir desde diferentes partes del planeta con la misma especie, ¿no? O sea, o raza. ¿Cómo, no? Porque a veces eso es lo grande de esto, ¿no? Que dices, bueno, pues son personas de diferentes puntos que no tienen nada que ver, que empiezan su experiencia independientemente y casualmente coinciden, ahí va, con los mismos seres, ¿no? ¿Cómo llegó a ocurrir esto? Sí. Bueno, nosotros comentaba desde hace 27 años esta extraterrestre, que ella decía que era como una especie de bióloga aquí, venían a investigar, a tomar muestras y volvían de nuevo a su base. De hecho, no lo había comentado, ellos comentaban que tienen una base estelar en la luna de Júpiter llamada Io. Eso es una información que no ha trascendido en otros contactos, quizá porque la función de estos seres no era mantener un contacto abierto para unos trabajos determinados con grupos de humanos, sino que había por lo visto algún tipo de relación que guardaba con nosotros. Okay. Entonces, es que hay matices sí, en el contactismo, porque, por ejemplo, en el caso del Billy Mayer, o sea, es como que ellas vinieron ese proceso para que este señor tomase fotos de sus naves, ¿no? Bueno, es que hay variantes, vale, perdón. Claro, no. Con lo de Ricardo fue muy curioso, ¿no? O sea, yo decía, empezamos con dos seres extraterrestres, un hombre y una mujer, biólogos, pero en estos 27 años han ido llegando diferentes contactos con otros seres, incluso algunos que no han sido apunianos, ¿no? Y hay un momento en nuestra etapa de nuestro contacto que empezamos a tener contacto con estos, sobre todo con Antarel, que es un ser que ha estado trabajando con los grupos de contacto, con gente que está implicada en el cambio, ¿no? en el cambio de paradigma de la sociedad, el cambio de sentir del ser humano. Y hay mucha gente que está conectando con Antarel, ahora con Ivica, que es más reciente, y con otros muchos, que la lista es muy larga. Ricardo, por su parte, y él lo puede contar, lo ha contado muchas veces, llevaba mucho tiempo investigando el tema de Monte Perdido, porque ya se hablaba antes de que existiera en Internet, antes de todo esto, de que aquí había una base, había habido experimentos psíquicos donde habían descubierto, entre comillas, que este era un lugar donde había una gran base con maquinaria, con cosas dentro, y a él le gustaba el tema. Nosotros, por nuestra parte, aquí en España, pues habíamos conocido a una chica de República Dominicana y aún vivíamos todavía en Barcelona, o sea, esto era hace muchos años, y tuvimos la oportunidad de conocerla después del tiempo, ¿no? Había habido un intento de conocernos y finalmente nos conocimos. Y ese momento que nos conocimos, justo Ricardo González también la conocía, y fue en un encuentro en Murcia que organizaba esta chica de República Dominicana, donde nos conocimos. Yo creo que de alguna manera este contacto, este encuentro estaba también de alguna manera programado. Aquí en Monte Perdido Ricardo no había estado nunca, él ya llevaba viniendo a la Casa del Sol, donde vivimos y hacemos encuentros varias veces, y en una de sus visitas a España, visita a casa, decidimos traerlo a este lugar, pues para que no solamente supiera de él, sino que lo pudiera sentir en primera persona, ¿no? En ese viaje
Él venía acompañado con su esposa Sol Sanfelice. Veníamos también mi mujer y yo. Y era entre semana y estuvimos paseando por estos parajes tan hermosos y tan energéticos. Tuvimos los cuatro recibimos una comunicación que hablaba de ciertos temas y compartíamos entre todos. Y ya nos disponíamos, habíamos vuelto al coche, ya se había hecho la noche. Y volvíamos al coche, nos pusimos a comer, hicimos unos bocadillos, unos sándwiches de queso y en círculo estábamos comentando pues cómo había ido la tarde, que había pasado y tal. Cuando de repente en un momento determinado todo se iluminó de una luz blanco-azulada. Nos quedamos todos que no sabíamos qué, ¿no? Lo primero fue mirar por si había un coche que nos estaba alumbrando. Y de golpe los cuatro nos alzamos la vista y teníamos un objeto a muy baja altura, que del objeto, a panza del objeto surgía una luz blanco-azulada. ¿Una altitud aproximadamente? ¿Distancia? Sí, no te sabría dar tú porque cuando no tienes punto de referencia... Pero y bueno, por la noche... Y por la noche es complejo. El objeto era bastante grande y quizás podía estar, yo creo que a 500 metros o menos incluso. Muy bajito. Ok. Y entonces, pues, nos dimos cuenta, alzamos la vista y el objeto comenzó a retraer su luz y se marchó, o sea, sin hacer ningún ruido ni nada. Para nosotros fue un hecho, yo así lo viví, como un hecho muy simbólico. Yo conocíamos a Ricardo y ya ¿Sentisteis empezaba. algo? ¿Como energía o no? Simplemente no, fue luz. Fue un flashazo de luz, una luz que te alumbra. Evidentemente cada uno sintió cosas más personales y yo puedo comentarte pues lo que sentí, ¿no? Y sentí eso, que esa era como una reunión que ellos estaban planeando, que habían otorgado, que habían facilitado para lo que tenía que venir después. Después de aquella reunión fue cuando empezaron los encuentros con la gente, con los grupos de contacto aquí en Monte Perdido, tanto en junio, que organizamos y que dirige Ricardo. ¿Desde como qué los año que hacemos. Habéis empezado? Pues este es el sexto que hacemos, con lo cual tendría que echarte la cuenta. Estamos en el 20, pues empezaríamos en el 15, creo recordar. 2015, Sí. Unos 5 añitos, Sí. más o menos. Que venimos haciendo cada año, tanto en verano, para el equinoccio, sobre las fechas de equinoccio, y luego para septiembre, perdón, para las fechas de solsticio, y para septiembre sobre las fechas de equinoccio, aproximadamente. Ok. ¿Sentís que esto va más? O sea, que la gente, hay más interés, o sea, sobre estas temáticas, quitando este año, que no quita una cosa de otra. Bueno, hay mucha gente interesada, y digo interesada. Luego cada cual tiene su experiencia y como consecuencia su compromiso, ¿no? Nosotros lo que hacemos es compartir nuestra experiencia para que la gente pueda conocerla y ver si hay algo de nuestra experiencia que pueda también serles útil para lo que cada cual está viviendo. Sí que hay gente, mucha gente, más de la que vemos aquí, más de la que llegan a las reuniones, porque no todo el mundo tiene o la capacidad de desplazamiento o tiene la capacidad de haber conectado con nosotros, pero sí que en España y en el mundo entero hay mucha gente, y no solamente en Europa, en lo que conocemos Sudamérica o Estados Unidos, por cualquier parte del planeta hay mucha gente interesada en el tema, mucha. Y por algo será. Pues sí. ¿Qué consejo le darías a las personas que ahora mismo pues están ahí con un gran interés? Algunos empiezan, otros ya llevan años con el tema. No sé, que sigan mirando, investigando. ¿Cómo lo ves? Ahí... Al que empieza, o a los que empiezan o recién han empezado, que valoren los momentos, que si seguro los habrá, bonitos dentro del mundo de contacto, aunque sea simplemente el hecho de estar en la naturaleza. Si salen de noche, pues disfrutar de tu entorno, ¿no? Que no se olviden de que no solamente están los seres extraterrestres, que hay muchos otros seres acompañándonos, que hay seres en la naturaleza también, que están dispuestos y preparados para ayudarnos en cualquier cosa que podamos necesitar.
que no se enfoquen solamente en el mundo extraterrestre. También mucho cuidado, porque igual que hay en la humanidad, pues hay todo tipo de seres. Hay seres que pueden no ser beneficiosos. No miedo, el miedo nunca es bueno, pero sí el respeto por todo lo aquello que aparentemente nos rodea y es invisible a nuestros sentidos. Eso sería el consejo más importante. Y si alguno tiene la suerte de percibir o de recibir, de canalizar algo, siempre que sean muy analíticos y al principio muy críticos con el interlocutor, que intenten darle la vuelta a los mensajes para ver si el mensaje, aún disfrazado de otra manera o dicho de otra manera o explicado de otra manera, lleva al mismo punto. Y por supuesto, todo mensaje o todo sentimiento que se reciba, toda información tiene que ser positiva, tiene que aportarnos algo y tiene que ser permanente en el tiempo. Quiero decir que es tan buena hoy como mañana, como dentro de un año. Que la gente huya de los mensajes que son muy personales, que están dándote mucho jabón, qué bello eres, qué bonita luz tienes, porque estaría muy bien, pero eso lo único que conseguiría es subirnos el ego espiritual y apartarnos realmente del camino. Hay que distinguir, aprender a distinguir, y eso solamente lo hace la experiencia y siendo crítico con uno mismo, entre los mensajes que nos creamos nosotros mismos en nuestra propia mente y los que son realmente auténticos venidos de otros seres. Hay que tener mucho cuidado. El que ya lleva años de experiencia, evidentemente, lleva un camino recorrido. ¿Cuántos años llevas o sea, en total, con el tema? Pues hoy es mi cumpleaños. ¿Ah, sí? 50. ¡Muchas felicidades! Sí, gracias. ¡Joder! No sabía nada. 54 años. Pues llevo 54 años metido en esta historia. ¿Ves? Es que esto no... Esto es un camino, esto es un proceso. O sea, yo es lo que veo, que tiene momentos muy bonitos, en mi poca experiencia, ¿eh? Pero... Por ejemplo, el señor Billy Mayer también toda su vida, o sea, dedicado al fenómeno. Y Ricardo también lleva un montón de años en el tema del contactismo. O sea, yo veo que... O sea, que implica pues mucho pues, estar constante, ¿no? en esta temática, y que veo que no es un fenómeno pues que... Pues eso, que hay que tener paciencia, ¿no? Hay que tener mucha paciencia. Te digo que llevo 54 años, en mi caso, porque ya desde pequeñito tenía visitas de dormitorio, tenía visiones, tenía de estos seres, no continuos, gracias a Dios. Vale. Me dejaron ser bastante niño, pero desde pequeñito, desde muy pequeñito he tenido alguna experiencia. Entonces te das cuenta que el fenómeno no nace cuando nosotros queremos empezar, sino que ya nació antes, nació ya cuando nacemos. Entonces eso le pasa a muchos contactados, a mucha gente, y pública y gente que no es pública. Seguro que en estas palabras pues se ve reflejada a muchas personas. Esas son inquietudes que desde uno pequeñito tiene, el que se siente extraño en este mundo, que hay cosas que no comprende de esta sociedad. Son matices que nos hacen de alguna manera estar ya en esa línea. Luego con el tiempo, cuando nos hacemos adultos, es cuando decidimos o no seguir en ese camino, y a veces no tenemos ni siquiera ni la elección. Yo lo he comentado muchas veces, hay veces que yo prefería haber sido, no haber tenido estas cosas, tener pues, mi vida más normal, ¿no? O dirigirla por otras cosas que también me interesan personalmente. Pero vaya por donde vaya, acabo volviendo al tema del contacto. Y realmente no es algo hoy en día que sea ni grave, ni molesto, ni tal, no lo disfruto. Pero sí es muy exigente, porque ellos no cruzan la galaxia o las estrellas para llegar a un pequeño planeta perdido en el espacio, conectar con las personas, simplemente para decirle, oye, estamos aquí, qué bien. No, ellos nos muestran todo eso, nos muestran otras realidades, y eso es conocimiento. Y el conocimiento requiere también luego una responsabilidad por parte de las personas que están viviendo esa experiencia. No siempre ni todo es el caso, ¿no? Siempre hay para todos los gustos y de todo tipo de experiencias. Pero en nuestro caso, igual que el de muchos, nos exige pues no el contacto, sino nuestro propio sentir. Pues organizar estas reuniones para poder compartir. Que también este fin de semana podría yo estar ahora en mi cumpleaños con mi familia
en casa o en un restaurante celebrándolo, ¿no? Y en cambio estamos aquí muy Una gustosos, dedicación. trabajando con todos vosotros, los que habéis venido, y encantados de la vida, ¿no? Pero requiere de ciertas veces ceder parte de tu vida normal para tener que dedicarla a esto, ¿no? Y eso a veces pesa, cuando a lo largo de los años puede llegar a pesar. A veces no, es más liviano, pero eso que quede para la gente que busca. Final, ¿no? Sí, yo creo que todo compensa, además Sí. es lo que hay que hacer. O sea, si sientes que lo sientes dentro de tu interior, que es, no es tu obligación, pero es, como digo, sí es tu responsabilidad. Y bueno, pues yendo, no sé, a veces yo digo, pero ¿a dónde vamos con estos temas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pasa? Hombre, no sé, yo intento darle forma al asunto y no lo sé, lo típico, por fin sabremos cuándo nos dirán aquí abiertamente los gobiernos que esto es una realidad completamente pues contundente, ¿no? O sea, a ver cuándo la ciencia, los gobiernos, pues los contactados, no sé, los que estamos, los aficionados también. Es que a mí me encantaría eso, como que fuera algo que no dudase nadie ya de este tema, de su existencia. No sé, ¿qué opinas de eso? ¿Llegará ese momento en el que todo el mundo sabrá y asimilará que es que hay más seres en otros planetas o dimensiones? Llegará, es inevitable. Todo proceso tiene movimiento y no se estanca y va creciendo. El fenómeno del contacto, aunque contemos desde el año 47 del siglo pasado, en nuestra era, lo que llamamos el fenómeno de contacto de nuestra era, esto es desde desde que el hombre es hombre y está encima de la Tierra. Pero estos últimos años, o estas últimas décadas, mejor dicho, ha ido surgiendo personalidades en diferentes estatus sociales, tanto a nivel político, como a nivel militar, como a nivel científico, que saben de la existencia de estas cosas y tienen un interés en que esto se vuelva público, porque es algo que realmente no atañe solo a unos pocos, sino a toda la humanidad, a los 7.500 millones que somos ya. Pero hay otra parte que, evidentemente, soltar esta información considera de que no es el momento, de que podría generar otras interferencias en sus intereses, y mantiene oculto todo este tema, e incluso pues para que no se hable de él, se llega a hacer pues informaciones para desmentir a la gente, incluso llegar a hundirlos socialmente para que se les tome como locos y todo, ¿no? Pero sí, cada vez hay más personas, como digo, en altos puestos de políticos, científicos, militares, que están interesados y se están moviendo para que eso se haga público, ¿no? Es cuestión de tiempo. Yo creo que si también ahora mismo lo soltaran de golpe, y aunque hay encuestas que dicen que el 55% de la población mundial cree que existe vida en otros planetas, no que el 55% crea que esos visitantes llegan, porque también nos han estado machacando tanto tiempo de que sí están, pero no pueden venir, igual que nosotros no podemos ir. Que nosotros no podamos ir no quiere decir que ellos no puedan venir, es una excusa tonta. Pero en el hecho de que todavía ese porcentaje no llegue ni al 50% de los que creen que sí estamos siendo visitados desde antaño, va creciendo cada día más. Porque ya no es cuestión de tener un encuentro, un avistamiento, de ver algo raro, es que es una cosa innata en el ser humano. Hay algo que dentro nos hace mirar hacia las estrellas. Y esa inquietud que nace, no se aprende, se nace dentro de cada uno, es con las luego 4 circunstancias que nos hacen meternos en esos temas, preocuparnos por estos temas y sentir dentro de nosotros que está próximo. Y cuando la gente me pregunta cuánto tardará en hacerse, en que ellos aparezcan de manera pública, que podamos verlos como vemos al vecino, ¿no? Para eso puede tardar mucho tiempo, y mucho tiempo pueden ser cientos y cientos de años.
el encuentro será, o el reencuentro mejor dicho, porque ellos ya estuvieron aquí conviviendo con los humanos hace muchos miles de años. Ese encuentro será paulatino, porque lo primero que ellos ante todo ponen como condición es que nosotros estemos en un equilibrio total mental, cosa que hoy en día no tenemos. Nuestra sociedad está muy en desequilibrio. Y si ellos aparecieran ahora de repente, no a las personas quizás como tú y como yo, que creemos o que estamos en estos temas, pero recuerda que hay mucha gente que no, que ni siquiera ni ha oído hablar o que cree que estas cosas son de locos, podría hasta crear pánico, y ese pánico crear hasta suicidios, ¿no? Sí. Ya sucedió en su momento con la Guerra de los Mundos, que se transmitió y fue verídico, o sea, hubo suicidios, porque había gente que escuchando por la radio aquella novela creyó que realmente estábamos siendo invadidos. Y aún hoy en día, en ciertos círculos va llegando esa información. Uy, si llegaran algún día extraterrestres, sería para comernos. Si quisieran comernos, nos habrían comido ya hace mucho tiempo. No tendría sentido. Pero la gente que no está en este tema sí puede creerlo. Y lo primero que haríamos sería defendernos, sin saber de qué. Y eso ellos lo saben, y por eso esto se atrasa. Pero recuerdo, por ejemplo, en televisión española, programas que salían en televisión española, la 1 me parece, pero bueno, que... Por ejemplo, el caso Manises, o sea, salió ahí el piloto hablando de primera mano, o sea, el piloto que vio el artefacto, bueno, ha sido un caso muy famoso en la ufología española. Entonces, o sea, sí ha habido a veces, o sea, se ha hablado de esto en el pasado también, o sea, en la televisión pública española. Luego cada cual, pues bueno, puede creer o no creer, pero... Se ha hablado y se sigue hablando. El caso Manises es uno de los más machacados, defendidos y atacados. O sea, se ha llegado a decir incluso del piloto o de los pilotos que me estaban viendo, pues cualquier cosa. Y no solamente de estos pilotos, hasta de pilotos de aviones de combate. Son personas que están muy preparadas, no solamente física, sino tecnológica, pero también mentalmente. Llevar un avión no es conducir un coche. Y se les ha intentado desprestigiar, incluso y no han podido hablar de ello abiertamente hasta que han dejado sus trabajos, hasta que se han vuelto civiles. Porque los pilotos de aviación, da igual sean del ejército, sean de pasajeros, de mercancías, tienen unas normas muy estrictas. Si ellos declaran que han tenido un encuentro con un objeto o algo desconocido y tal, directamente los retiran del servicio. Les hacen pasar una cantidad de pruebas psicológicas brutales y luego al final acaban diciéndoles, mejor de esto ni lo pongas en el informe, porque hay que luego dar explicaciones. Manises, bueno, hay algo, vamos a decir que algo sucedió, que algo no era normal. No podemos quizás, si no quieres asegurar de que eran seres que venían de otro planeta, pero evidentemente no estaban confundiéndose el piloto con Venus o con tantas chorradas o los fuegos de la petroquímica. Pero entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, perdón, ¿qué tiene que venir? ¿Un militar de grado superior, un teniente general, que diga, mira, yo he tenido un contacto con un ser de estos, o cómo? Hay muchos militares que ya han dado testimonio, pero yo te digo, fuera ya de su trabajo, de su vínculo con el ejército, cuando ya, digamos, se han jubilan. Exacto. Sí, y también astronautas, ¿no? Que también... Correcto. Lo mismo cuando se han retirado, cuando han dejado la vida activa, porque estando en la vida activa los van a retirar si dicen algo. No es que les prohíban decir nada, es que les van a hacer pasar tan cantidad de pruebas y todo, que directamente ya no les va a dar tiempo para poder seguir haciendo más. O sea, no se le puede tapar la boca a uno con esparadrapo, pero hay muchas maneras de hacerlo. No tendrá el día que salga, evidentemente no va a salir los militares a decir, señores, van a hacer una rueda de prensa y van a salir los extraterrestres, nos están visitando, ¿no? Creo que más será algún organismo oficial y que todavía, pues, que seguramente está por decidir. Lo digo, muchas a nivel político o de presidentes de países, quién es el que está
quién le han otorgado la capacidad de poder dar una noticia así. Si cuando pisamos la luna se hizo la frase famosa que estaba más que antes estipulada cuando íbamos a llegar. ¿Eh? Y este es un gran paso para un hombre, pero también para la humanidad y tal. Cuando antes de que se diga, el protocolo tiene que estar ya establecido de quién, cómo, cuándo y dónde se va a decir. Saber ya se sabe y se está trabajando en ello desde una manera pues no oculta, sino simplemente sin comentarios. Y hay gente que digo, en todas las ramas, militar, científica, que están implicadas en este tema y lo saben, pero todavía no es el momento ni la forma, porque tampoco hay una estructura que nos represente. Hoy en día, ¿con quién iban a hablar? ¿Con el presidente de Estados Unidos? ¿Con el presidente de China? ¿Con el presidente de España? No hay nadie que represente a toda la humanidad, ni siquiera los grandes estamentos como podría ser la ONU, que es una farsa, nos representan a todos. Entonces, fíjate que antes de que llegara ese momento habría que crear un comité o algo realmente, de eso es lo que también está tratando la exopolítica, Okay. para poder que estuviera la humanidad lo máximo representada en todos sus ámbitos y en todas sus razas. O sea, también hay que contar con la gente de África, por ejemplo, ¿no? No dejarlos allí como los tenemos ahora, ¿no? Entonces, también los extraterrestres están esperando ese momento de que la humanidad deje de ser un montón de países, un montón de gente con un montón de ideologías y que también nos vayamos uniendo. Ese es el momento cuando todo ese puzzle, tanto humano como de ellos, se cuadre en un punto y sea cuando se dé la noticia. Digo, ya hay gente importante que quiere darla, pero todavía realmente, si somos sinceros, nos damos cuenta de que todavía no es el momento. Hay muchas cosas que arreglar en el mundo y muchas cosas que tenemos que arreglar dentro de nosotros, cada uno de todos, y somos muchos. Aunque en ese tránsito se puede seguir trabajando, ¿no? De hecho, Correcto. o sea, que no quita una cosa de la otra. Ellos mantienen, y bueno, nuestra experiencia es así, ¿no? De que están ahí. O sea, ellos en cualquier momento, si nosotros necesitamos, o la humanidad necesita de algo, ellos van a echar una mano. Pero desde una distancia, ellos están actualmente manteniendo una distancia. No hay una aproximación descarada, como tanto y tanto se ha divulgado y tanto se desearía, ¿no? Pero por otro lado, evidentemente nos tienen que dejar que nosotros seamos quienes decidamos nuestro futuro. Y estamos ahí, aún tenemos guerras, tenemos enfermedades creadas, tenemos muchas cosas que sanarnos, odios, manías de unos contra otros, líneas aparentemente en el terreno que luego ves que no existen cuando las cruzas, que no hay diferencia entre aquí y allá, en límites geográficos tampoco, ni políticos. Es complejo todavía. Vamos avanzando en ellos, evidentemente, pero... Es como cómo conseguir ese planeta donde se genere la abundancia, ¿no? Que todo el mundo pueda acceder a una vivienda. ¿Cómo nos coordinamos? O sea, porque en el fondo yo creo que todo el mundo entiende, pues eso, el querer vivir bien. No sé cómo explicar. A ver, sin una cosa de lujos hay, sino... ¿Cómo le damos esa vuelta a la...? Es complicado, es como que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? También, pero bueno. Aunque parezca mentira, yo lo veo, lo siento y lo comento. Todo el cambio empieza desde abajo, desde la base de toda la sociedad. Es cuando la base de la sociedad, o sea, los ciudadanos de cualquier sociedad empiezan a tener otras necesidades. Aquellos que dirigen esa sociedad se ven obligados al final a ir aportando aquello que la sociedad, la base, necesita, ¿no? No es como muchos comentan, no solo tenemos lo que nos están ofreciendo, no. Tenemos al final lo que estamos exigiendo. Lo malo es que nos acomodamos en las cosas que tenemos y no vamos más allá. No hablo solamente de tecnología, tener comodidades, de tener un televisor, de tener un coche, no. Hablo de cosas interiores, ¿no? De que nos preocupa cómo está el planeta, si las especies animales desaparecen, de cómo está la comida repartida en el planeta,
de todas esas cosas que son más humanas, más profundas, ¿no? Cada vez que ha habido algún pequeño movimiento a nivel global, y ahora tenemos una gran conexión todos a través de Internet, aunque hay que andar con cuidado con Internet, las redes sociales, nos damos cuenta que en diferentes puntos del planeta la gente tiene las mismas necesidades. Ha habido alzamientos o protestas en diferentes países del mundo, como Europa o el norte de África, con culturas tan diferentes, protestando por lo mismo. En todos sitios la gente quiere un trabajo digno, un hogar digno y un dinero para poder cubrir unas necesidades básicas, independientemente de la ideología política, religiosa, cultural. Eso es lo que hará cambiar el mundo. Esas necesidades que todos al final tenemos y son las mismas. Y aquellos que lo están gobernando, dirigiendo, no tendrán más remedio que ir cediendo y dándonoslo. Y poquito a poco, todos los que no tenemos nombre y apellido somos los que vamos estirando del carro. Hasta que nos demos cuenta, evidentemente siempre eso es importante, nos quieren hacer creer de que el que gobierna... Uno más uno. Exacto. Mucha gente habla de la masa crítica, ¿no? O sea, por eso yo creo que es importante, pues eso, seguir pues en esta temática, ¿no? Y yo creo, a ver, ¿hasta qué punto, Diego, piensas que el conocer una sociedad, saber que sí, realmente hay vida, una sociedad más evolucionada que están ahí, nos podría hacer mover a nosotros algo y decir, ostras, si podemos aspirar a algo, a ver, si es que ya sabemos todos que podemos aspirar a algo mejor, pero no sé si el hecho de que saber que existen civilizaciones más evolucionadas nos podría hacer movernos de algún modo y decir, ahí va, es que en Marte hay una colonia y dices, wow, ¿no? No lo sé, si podría ser. No sé si el conocimiento de saber que hay otros tipos de sociedades aparentemente más avanzadas que nosotros, o sea, mejor preparadas para los ciudadanos. No sé si esto nos haría cambiar. Yo creo que el cambio viene desde nuestro propio interior. Vamos creciendo cada día y vamos teniendo necesidades nuevas. Y, como digo, no solamente en temas de comodidad, ¿no? Hay unas necesidades interiores. Cada vez el ser humano es un ser gregario y necesita sentir dentro de sí mismo que no está solo. También es una de las razones por las que nos hace buscar fuera, ¿no? Pero nos olvidamos muchas veces de que para no estar solos simplemente al lado tenemos otra persona, ¿no? Y nos hemos enfocado en tantas cosas exteriores que nos hemos olvidado de esta persona que tenemos al lado, estas personas que tenemos al lado a diario, con las que estamos compartiendo nuestra vida, y que por no reconocernos y aceptarnos como somos interiormente, como nuestro ser y nuestras inquietudes, no las compartimos, y el otro hace lo mismo con nosotros. Entonces va generando separación. Si el ser humano se aceptara como realmente es, se conociera como realmente es, y es a lo que pues, estamos siguiendo poco a poco, va a generar ciertos vínculos a nivel social o a nivel de compañeros, de diarios, de trabajo, en casa, familia, amigos, que se va a ir expandiendo como una cría de conejos, o sea, se vuelve algo imparable. Y compartiendo nuestras inquietudes es como vamos mejorando. Oye, pues yo pienso o siento que esto debería funcionar de otra manera. Y cuando lo compartes te das cuenta que hay otras personas que piensan exactamente lo mismo o parecido. Y en ese diálogo es cuando empezamos a pulir el sistema social, cuando empezamos a pulir nuestras propias vidas, ya compartiendo nuestras inquietudes. Hay mucha gente que no lo dice, que cree, evidentemente, que nuestro sistema social es un fracaso, porque realmente poco nos aporta como personas. O sea, la sociedad, el sistema social no nos explica quiénes somos. Nunca lo va a hacer. Eso es algo que tenemos que cambiar nosotros, uno a uno, y conectando y compartiéndolo como estás haciendo tú ahora a través de tu canal, como hacemos nosotros con las reuniones, uno a uno,
ir compartiendo todas esas inquietudes interiores que tenemos. Y esas otras personas a las que hemos compartido tendrán también su oportunidad para compartir con otras. Y como una gota que cae en un estanque, la onda acabará llegando a todas las orillas. Y eso es el movimiento que estamos generando entre todos. Pues sí. Y el cambio es el tanto llamado el cambio de paradigma, ¿no? De cambio social, el cambio de mentalidad, el cambio de estructura. Sí. Y empieza, como te digo, abajo, poquito a poco, uno a uno. El problema para nosotros los humanos es que tenemos una corta vida, 80 años aproximadamente, ¿no? Incluso hay quien menos, incluso que más, pero una media. Entonces el tiempo, vivimos tan acelerados fuera de nosotros que el tiempo se nos hace muy corto. Y cuando somos, llegado el momento de nuestra vida que somos capaces de empezar a percibir que podría ser la vida de otra manera, el tiempo que nos resta es muy corto. De ahí la importancia, y es así, funciona, y lo podrás ir comprobando tú y tus seguidores, que cada vez hay más gente joven que empieza en estos temas. Ellos son el futuro. Por eso nosotros insistimos, no solamente es el trabajo que hacemos nosotros, sino estamos preparando el camino para las próximas generaciones. Y estas próximas generaciones tendrán que seguir haciéndolo para las siguientes. Y en pasadas 2, 3, 4 generaciones podrán mirar hacia atrás y de aquella gente del siglo XX, del siglo XXI, qué raros eran, cómo podían vivir de aquella manera, ¿no? Es un cambio paulatino y casi no nos daremos ni cuenta, solo si miramos hacia atrás. Hemos cambiado mucho realmente en los últimos 500 años. Que igual sí que va rápido el tema, ¿eh? Yo creo que, aunque no lo parezca... Si miramos hacia atrás es cuando podemos ver la diferencia, pero sí la hay. La gente está cambiando. Y eso es bueno. Hay que ser positivos. La conclusión final, ¿cuál sería, por ejemplo? Que disfrutemos del presente, que... Nosotros decimos que tenemos la oportunidad una gran oportunidad, y solo tenemos esta porque es la vida que estamos viviendo, de vivir esta experiencia en este planeta y con todos nuestros congéneres. No hay otro mejor momento, por ser el único que disponemos, al menos del que somos conscientes, de poder disfrutarlo. Que hay cosas o sucesos en nuestras vidas de que no son tan agradables, pero cierto es, pero podemos hacer de ellos también absorber una gran enseñanza. La vida es algo que es como si fuera plano, como un lienzo plano que dibujamos nosotros y vamos creando. Las experiencias son algo que es el material con el que vamos a dibujar ese lienzo, ese cuadro. La elección de los colores que hagamos, que escojamos para pintar esas experiencias sobre ese cuadro es nuestra, nunca es de la experiencia. La experiencia puede ser negra, pero yo puedo pintarla de colores amarillos, verdes, azules. Es el enfoque que yo hago de las cosas, cómo yo, qué parte tomo de cada cosa. Si dentro del color negro también hay otros colores, no nos olvidemos. Por ejemplo, con relación al tema del COVID, ¿qué consejillos nos darías? Un poco, pues, es que quizás para no agobiarnos tanto a los que a veces somos un poco más escépticos con la importancia que se le está dando al tema del COVID, ¿no? La mejor manera para estar protegido, no con el COVID, sino con cualquier enfermedad o en la vida, es ser feliz. Es la mejor medicina. Es muy práctica, es muy barata, pero evidentemente conlleva un trabajo. Esta enfermedad o este virus, como otros tantos virus o bacterias y cosas, enfermedades que padecemos los seres humanos, están muy sustentadas en nuestras actitudes mentales, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de vivir la vida, en cómo nos tomamos las cosas en la vida, también en cómo comemos, en cómo respiramos, en cómo respetamos la vida en sí misma y a nosotros mismos, cómo nos respetamos. Cuando
algo de estas cosas no funciona bien o no se está haciendo de una manera correcta, es cuando todos estos virus, bacterias, enfermedades que surgen aparentemente de la nada, nos atacan. Y no es que ellos tengan una intención de atacarnos, digamos que nosotros somos como un imán para estas bacterias, virus. El COVID, o el COVID en el planeta, y además nos está enseñando varias cosas. Una, que el planeta ya está más que globalizado. No hay esas fronteras que aparentemente nos separan de los otros y dice, bueno, eso está ocurriendo en Francia, nosotros estamos en España, o como fue el caso, está en China, está muy lejos, y acaba llegando a todos sitios, a todos rincones, hasta la Antártida ha llegado. Entonces, nos está mostrando primero eso, de que ya no hay límites, de que no hay fronteras, no hay de ninguna delimitación, porque somos seres que estamos continuamente compartiendo cosas, viajando de aquí para allá. Eso es la primera. Entonces vamos a tener cuidado también cuando nos movemos, qué es lo que estamos llevando, como decía anteriormente, a cada lugar. No el virus me refiero, sino toda nuestra energía, nuestros pensamientos. Porque es lo que nos va a poder encajar o perturbar en cualquier momento de nuestra vida, a través de las enfermedades. Otra cosa que nos ha traído el COVID, o que ha traído el COVID, al menos bajo nuestro punto de vista, nos ha dado la oportunidad de estar un tiempo con nosotros mismos, viviendo una situación que a nivel planetario no había ocurrido o ninguno había vivido, y esa oportunidad de estar con uno mismo a mucha gente le ha ayudado. También es cierto que a mucha gente le ha desquiciado, porque no estaba acostumbrado o no sabía manejar esa situación. Pero para todos, lo hayamos como lo hayamos vivido ese confinamiento, que en unos sitios ha sido más, otros menos, más duro o más blando, ha sido una oportunidad también para aprender. Si vemos las cosas como una oportunidad de vivir algo diferente, nuestro estado de salud también va cambiando. Y esto no sé cómo explicarlo. Este virus no es un virus nuevo, quiero decir, llevaba tiempo ya entre nosotros, ha sido nuevo cuando ha sido público. Seguramente, y quizás algún día salga a relucir de que mucha gente ya había muerto de este mismo virus antes de que ni siquiera supiéramos hablar de él, pero igual también que este virus está muriendo cada año gente de la gripe, que es otro coronavirus, y de esto no se habla. Ha habido en España, por ejemplo, semanas en las que ha muerto menos gente que en accidentes de coches. O sea, lo que ha ocurrido con el coronavirus no es que el virus estuviera ahí y se haya llevado tantas y tantas vidas y haya dejado tanta gente o esté dejando tanta gente con problemas físicos y fisiológicos, sino que creo que se ha utilizado y se está utilizando como sistema de control. Es utilizar algo que está ahí, que es en la naturaleza, que está envolviéndonos, que nos está rodeando, para comprobar de alguna manera cuánto la humanidad es capaz de ceder su libertad. Cuánto a través del miedo somos capaces de ceder nuestra libertad. De los apunianos me comentabas que no había ninguna información, bueno, no le habías pedido a ellos sobre este tema en concreto. Vale. Se ha circulado por ahí mucha información de otros contactados que decían recibir de sus contactos información, pero esa información cuando la cogemos todo y la leemos y la analizamos es muy dispar. Hay desde que habla de A hasta que habla que B, que es totalmente opuesto. Entonces, o alguien se está equivocando o hay algo que no funciona aquí, ¿no? Las informaciones no todas van en la misma línea. Entonces, eso cuanto menos hay que tomarlo siempre con pinzas. Yo no soy muy partidario de andar molestando, entre comillas, a cualquier cosa a los contactos, ¿no? A los seres aponianos. Oye, tal, llamarlos y mira, pasa esto y tal,
¿Qué me puedes decir? No, la verdad. Yo soy más partidario de sentirlo dentro, ¿no? No, Y con el tiempo, cada vez hemos ido usando menos esa manera de comunicación. Llega a veces la información en forma de paquetes a través de en un sueño. La reconoces porque reconoces la energía con la que llega y está viniendo a lo mejor de ellos, ¿no? O de otros planos de existencia con los que trabajamos. Pero preguntar por algo que está, no, para nosotros, no, para mí personalmente no tiene sentido. Ok, pero para ti, o sea, sí, lo del COVID es como un tema de control, ¿no? De ponernos un órdago, ¿cómo es esto? No entiendo nada. Bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Pero juntas. Como digo, creo que es algo que estaba ahí, que se ha utilizado para controlar, para ver hasta qué punto la humanidad es capaz de permitir que sea controlada. Nos han dicho a todos, os vais a quedar en casa encerrados, y nos hemos quedado. Ya. Hemos perdido o estamos perdiendo trabajos en todo el planeta, ¿no? Entonces, y seguimos callados. Quiero decir, no estamos revolucionándonos. Hay gente que piensa que es lo mejor en esta situación. O sea, es que es como que hay gente que está convencida de que sí, de que esto es una pandemia y... O sea, es como... Sí creen en el contagio, de que viene algo que te va... No sé, que está matando gente, que no sé cómo explicar. Es complicado porque eso, es como hay gente que cree una cosa, otros creemos otra. Pandemias son las guerras. Ahí sí muere gente. Es que es eso, yo soy también de ver un poco el cómputo general. Claro. Yo me gustaría saber cuánta gente muere al año de cáncer en todo el planeta. ¿Eso es otra pandemia? O eso sí es una pandemia. ¿Qué es, no? O sea, ya. Yo creo que es eso, que se ha utilizado y se le ha publicitado de tal manera con un interés muy concreto, y el interés creo que es ese. Independiente, y eso no tiene que ver nada con que la gente realmente pues eso esté muriendo, que se esté contagiando, pero el porcentaje, cuando ves los números, no es tan espectacular como nos lo quieren hacer ver. Ya. No es que no esté, claro que está ahí, y como opina ahora, cuando venga en España, por ejemplo, entremos en la época de las gripes, con el frío, las humedades, puede combinar y puede volver a dispararse. Bombo. Y sí, o sea, que hay que cuidarse. O sea, si hay unas cosas que son lógicas, pues evidentemente yo entiendo que hay que hacerlas, y de hecho las hacemos, ¿no? Si estás en un sitio donde hay gente que no conoces y tal, pues te puedes poner perfectamente una mascarilla, el lavarte, el higiene, no, eso no nos va a matar. Si puede evitar de alguna manera que tengamos ese contacto, ese contagio del virus, ese contacto con el virus, pues bienvenido sea. Pero eso es una historia. Otra cosa es las normas estúpidas que a veces salen. Sí, como que hay muchos que creemos que esto es como es demasiado, o sea, demasiado bombo a este virus, ¿no? O sea, es como que te entra te rebelas, ¿no? Y a veces hasta sufres, ¿no? Y yo creo que... No sé. Yo creo que poco a poco, igual esto, a medida que va bajando, pues le quitaremos importancia al asunto y bueno, se irá olvidando más o menos, o normalizando, no lo sé. El virus no se va a ir, igual que ocurre con el sí, virus año tras año de la gripe, va a ir mutando, y a lo mejor llega un momento que o es más virulento o incluso todo lo contrario, simplemente ya ni nos afecta porque nos hemos hecho inmunes, independientemente de si se produce o sacan o alguna vacuna a alguien, ¿no? También está la de la gripe, pero como a nivel ya planetario. Se le ha dado mucha publicidad por un interés muy concreto. Pero a todas horas, o sea, todo el día, en internet, anuncios, mascarillas, no sé qué, carteles, no sé cuál. En el mundo no ocurre, y mientras es una manera de tapar otras cosas que son también importantes, no más ni menos, sino también importantes. Ese es el movimiento que yo percibo de toda esa historia. Pero tenemos que seguir viviendo día a día. Tenemos que hacer nuestras cosas normales, trabajar, tener nuestras relaciones, pagar nuestras deudas a los bancos. Eso ningún virus nos va a escapar. Y ante esto lo único que podemos es
tomarlo como una experiencia más. Y si en esa experiencia nos toca dejar este mundo, pues tendremos que aceptarlo. Puede ocurrir a cualquiera, de hecho todos vamos a abandonar este mundo de una manera o de otra. No hay que tenerle miedo, sí respeto. Nada más. Como todo en la vida. Bueno, pues nada, agradecerte de corazón esta entrevista y bueno, pues que nada, que encantada de haber estado en este evento y os animo a todos vosotros a que vengáis también. Y bueno, pues nada, que muchas gracias y bueno, seguimos en esa búsqueda. Aquí. Muchas gracias a ti y un saludo.